¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Soy psicólogo de profesión, tengo 12 años de experiencia y estoy haciendo estoy emprendiendo, digamos, en el campo de la psicología como un canal en YouTube, ¿sí? Un canal especializado en psicología y en psicología aplicada y además en investigación, ¿sí? Ese es el canal que tengo en YouTube y las personas que me siguen en Facebook de pronto pueden visitar mi canal en YouTube, ahí van a encontrar mucha información. Y aparte tengo videoconferencias y también tengo entrevistas, las entrevistas para ir de alguna manera indagando el perfil de muchas personas importantes, desde una mirada, por supuesto, psicológica para vincular con otros campos deportivo, político, económico, social, cultural, artístico, etcétera, ¿sí? Entonces les invito a este canal que es una iniciativa que me ha surgido con la pandemia, ¿sí? Y hemos sacado esta iniciativa ya con otros antecedentes, por supuesto, de iniciativas similares. Eso en cuanto, digamos, como una introducción. Vamos ahora, estoy con un amigo que es Juan Carlos López. Yo le digo, bueno, mucha gente lo decimos Juanito de cariño, y de alguna Sí. manera se ha ganado ese, ese diminutivo, digamos así. Entonces, Juan Carlos López es licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Cuenca, más conocida para mucha gente como la estatal, aunque bueno, no se le debe llamar así, pero es la Universidad de Cuenca. Él ha estado vinculado con algunas ONGs, ha trabajado desde la comunicación popular, desde la comunicación del desarrollo, vinculado con ONGs, con fundaciones, de alguna manera también activista, y de alguna manera también ha asesorado a gente vinculada con el socialismo, ¿no? Con el socialismo democrático, y podríamos decir que es hasta cierto punto un socialdemócrata. Él es de Chordelej originario, él es originario de Chordelej, su familia y todos viven en Chordelej, y en Chordelej justamente hay gente muy valiosa, eh, muy importante en diferentes campos artísticos, culturales, deportivos, y espero seguir invitando a mucha más gente. Entonces, Juanito es de Chordelej, pero reside en la ciudad de Cuenca, asimismo por su trabajo y su familia, pues reside en la capital Azuay. Y bueno, de pronto hay otras facetas, especialmente sus viajes que ha hecho a lo largo del mundo. Yo creo que ese es un tema fundamental que vamos a tratar el día de hoy. Y después abordaremos el tema del periodismo, ¿sí? De pronto mucha gente dirá, bueno, pues ¿qué hace un psicólogo entrevistando a un periodista cuando debería ser un periodista el que le entrevista al psicólogo? Pero bueno, aquí vamos a hacer un juego de roles, ¿ya? Yo no soy periodista, esto quiero dejar claro, yo no soy periodista, yo soy psicólogo. Y desde esa perspectiva tengo a mis invitados para analizar diferentes temas. Y entre ellos yo creo que el tema de los medios de comunicación y el periodismo es un tema fundamental. Para no hablar más, voy a dejar que Juan Carlos López, se presente. Yo ya le he presentado brevemente, pero de pronto él tiene una larga trayectoria. Entonces sí me interesa, Juanito, indagar sobre su vida, ¿sí? Indagar sobre su vida, su experiencia, su formación, sus cursos, cuáles son sus áreas de trabajo, etcétera. Entonces, bienvenido y pues primero quisiéramos conocerle y que nos dé la bienvenida. Bueno, gracias Elvis, gracias a usted y felicitando por la iniciativa. Creo que iniciativas como esta tienen que multiplicarse. Creo que son espacios que vamos construyendo, que va fortaleciendo el diálogo, que va fortaleciendo de alguna forma la democracia, la participación. Creo que esa pandemia, si sacamos algo de bueno de este momento de crisis, de emergencia sanitaria que nos llevó a toda esta crisis, es que hemos aprendido a ser innovadores, a ser creativos y a buscar formas, a buscar desde el pequeño comerciante que se ha tenido que ver cómo publicitar sus negocios, hasta aquel que se quedó sin trabajo y ha tenido que buscar formas y se ha puesto a hacer mascarillas, se ha puesto a vender gel, se ha puesto a hacer alcohol, se ha puesto... Entonces yo creo que eso... no es solo un tema de supervivencia, sino también tiene que ver con un tema de creatividad y un tema de innovación. Y yo creo que eso es lo bueno si algo aprendemos de este momento crítico que estamos viviendo
a escala global, no solo en Ecuador, a escala global, creo que es que hemos aprendido a ser un poco más creativos, a buscarle otras formas. Y yo creo que esta es una, no me imaginaba hasta hace algunos años, hasta hace algún tiempo, haciendo entrevistas. Por mi trabajo he estado vinculado con gente de toda Latinoamérica, hemos estado haciendo conversatorios, entrevistas, programas con gente de El Salvador, de Nicaragua, de Argentina, de Brasil, en contacto con gente de Dinamarca, de Holanda, de Suecia. Entonces, yo creo que hemos sacado y hemos aprendido algo. Gracias, Elvis, y nuevamente reitero mi felicitación por ir generando estos espacios, estos diálogos que puedan ayudarnos a construir ciudadanía y sociedad. Creo que eso es lo importante, que tenemos que avanzar. Creo que esa era la limitación de los medios de comunicación, que vamos a hablar más adelante, Correcto. que Es los el tema. espacios, los espacios en los medios de comunicación son un poco más limitados por tiempo sobre todo. Entonces, y aquí nos abre a un pluralismo, algo mucho más plural, mucho más abierto, sin tanta restricción en temas de agenda, en temas de, eh, de ciertos intereses que pueden haber en los medios de comunicación, que quiero o no, hay intereses. O sea, medio que diga que no tiene intereses es falso. O sea, más adelante vamos a hablar por qué, pero siempre prima un interés dentro de un medio de comunicación, del lado que esté, o sea, más allá del lado que esté, siempre va a haber algún tipo de interés. Entonces yo creo que estos espacios abren al pluralismo y a generar diálogos. Y gracias por la invitación. Eh, Bueno, me presento, mucha gente me conoce en Chordelej, sobre todo, ya que soy oriundo de Chordelej. eh, soy de Chordelej, soy licenciado en comunicación social, radico algunos años ya en la ciudad de Cuenca por cuestiones de trabajo. Eh, Quise regresar en algún momento a Chordelej, siempre está en mi mente, en mi corazón, regresar a Chordelej, hacer algo más por Chordelej, hacer algo más por mi tierra, por la gente. En el espacio en el que estoy, trato y siempre estoy presente y digo de alguna forma a ver cómo puedo contribuir, y por ahí algunas cosas se han logrado. Pero estar más activo allá, siempre está en mi mente, en mi corazón, y a cualquier lugar que vaya, como usted manifestó al inicio en la introducción, he viajado por casi todo el mundo y por cuestiones de trabajo, y siempre llevo algún recuerdo o algo que diga Chordelej, o alguna artesanía o algo típico de Chordelej, y mostrar al mundo lo que tenemos como Chordelej, eh, al lugar al que vaya. Llevo o postales o artesanías o algún pequeño detalle en plata, sobre todo, de Chordelej, para mostrarle al mundo lo que es Chordelej. Y yo creo que ese es eh, eh, algo que siempre está en mí. No olvidarme de mi tierra, de mi gente. Crecí, estudié, mientras estudiaba viajaba todos los días, iba y venía todos los días, porque me inicié en el campo de la comunicación y del periodismo allí en Gualaceo, en Radio Centro Gualaceo, en el año 99, 98, sí, 99. Comencé allí a trabajar en la radio, y eso me motivó luego a entrar a estudiar comunicación. Uno nunca sabe, sino hasta cuando ya a veces está en el campo, aprende cuál ha sido su vocación. Y yo creo que siempre estuvo esa vocación allí. Recuerdo que en el colegio era amante de la lectura, amante de comer libros, amante de estar moviendo, sacando cosas. Recuerdo que participé como candidato, creo que perdí por 15 votos, recuerdo, para presidente del Consejo Estudiantil. Pero eso no me limitó y me dejó al margen, sino al contrario. Más bien, recuerdo que en ese tiempo un amigo a quien le aprecio y respeto mucho, John Tapia, nos ganó,
Pero con John teníamos esa forma de trabajar y de alguna forma íbamos trabajando juntos. Eso no limitó a que participe. Luego incursioné un poco en la política también, siendo muy joven. Tenía 19 años, me parece que era en el 99 o 2000, que participé en política como candidato concejal alterno y ganamos. Y recuerdo cuando fui a recibir la credencial como concejal, que era el concejal más joven en el país. Y estoy hablando de una época hace 20 años en donde el espacio para jóvenes casi tenía uno que codearse mucho o más bien empujarse, abrirse camino, abrirse paso para poder tener un espacio de participación con jóvenes. En este momento las cosas han cambiado, creo que para bien. Vemos muchos más jóvenes incursionando en política, incursionando en activismo, incursionando en cosas, proponiendo cosas, y eso es bueno porque vamos fomentando en la juventud también ese espacio de ciudadanía y de participación. Después terminé mis estudios en el 2005 como comunicación social y me quedé a trabajar en Cuenca. Se me abrió una puerta de trabajo en AER, recuerdo, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Desde el 2005 estuve hasta el 2010, me parece, y a la par comencé a trabajar también en Ondas Azuayas, que en este momento está fuera del aire. Estuve por 5 años. Como tenía, eran horarios flexibles que trabajaba, también entré a trabajar en una fundación en temas de desarrollo social, trabajando con comunidades, con mujeres sobre todo, participando en temas de equidad, de participación política, trabajando con fundaciones a nivel nacional, con jóvenes, en temas de participación y derechos de jóvenes. Entonces, se me ha ido abriendo puertas. eh, del 2010 para acá he trabajado ya más independiente, completamente independiente digo porque no he estado ligado, salvo por ahí algunos momentos que gané un concurso en el Ministerio del Deporte y bueno, no era muy afín al gobierno de ese tiempo y me pidieron prácticamente la renuncia. Entonces, pese a tener un concurso y un nombramiento. Y de ahí he prestado también mis servicios con instituciones públicas fundaciones, trabajando siempre en temas de desarrollo. Eso me ha llevado a recorrer mucho el país, prácticamente todo el país. Creo que faltan unos poquitos rincones de conocer. Y me ha llevado también por el mundo. En Latinoamérica he recorrido casi toda. He estado por, por Asia, por Europa, eh, eh, trabajando vinculado a procesos, a capacitaciones, a generar cosas. En este momento trabajo con un proyecto de la Universidad de Uppsala, de Suecia. Trabajo para ellos a través o es un proyecto más bien, un programa académico de investigación y difusión sobre la resistencia a los antibióticos. Trabajamos de una manera integral, no solo como un tema médico, sino también como un tema social, un tema que tiene que ver con producción de alimentos, con el ambiente, o más bien el enfoque que tenemos es si el entorno, si los ecosistemas no están saludables, no podemos estar saludables los seres humanos tampoco. Entonces, trabajamos con un enfoque integral, lo más amplio posible, tratando de tener una mirada más integral, más holística. Y yo creo que eso siempre ha estado presente en mis trabajos anteriores y también lo trato de llevar como una forma de vida. Abordar la integralidad, el ser integral, el tratar de ser lo más coherente posible. A veces es difícil porque siempre hay ciertas cosas que uno quisiera ser totalmente integral, pero
pero al menos se hace el intento de vivir de una forma integral. Es decir, eh, eh, hablando, por ejemplo, de esto de, del cuidado, no puedo hablar de cuidar mascotas si por otro lado soy violento con mi pareja, o no puedo hablar de violencia o si estoy generando impactos en otros lados. O sea, tratar de ser lo más integral posible. Eso yo creo que es fundamental. Y yo creo que esa coherencia es lo que debería marcarnos como seres humanos y en la vida debería marcarnos. Yo creo que ese es el punto que este momento nos hace falta en el Ecuador y le hace falta tanto a la gente que está haciendo política este momento en nuestro país y que vemos cómo hemos ido en decadencia con quienes están haciendo política en el Ecuador. Chévere, Juanito, interesante conocer su larga trayectoria, realmente es impresionante todo lo que usted ha desarrollado, salir de un pueblo chiquito como Chordelej, ¿sí? Eh, bueno, pero tiene una gran cultura, ¿sí? Eh, y de ahí, por supuesto, trasladarse a la ciudad de Cuenca, viajar por el mundo, conocer diferentes culturas. Yo creo que esto debe ser un proceso enriquecedor, tremendo. Eh, yo también de alguna vez, algún tiempo tuve esa oportunidad, asimismo con algunas ONGs que me financiaron algunos viajes para intercambiar experiencias con diferentes personas de Latinoamérica especialmente. No, no he ido a otros lados, eh, a Europa ni eso, no conozco. Pero justamente el compartir, como usted dice, el compartir con otra gente de Argentina, de Perú, tengo gente amigos en Chile, en Uruguay, en Cuba, y como dice usted, todo ese bagaje cultural eh, nos abre la mente también, ¿sí? Y ahí yo sí le relaciono un poquito con la psicología, porque el viajar nos ayuda mucho a abrir nuestra mente, porque a veces estamos muy encerrados solamente en nuestra cultura, en nuestro medio, en nuestra provincia, en nuestro cantón, pero ya ir a otros lugares, por un lado, claro que nos hace reconocer nuestras raíces, pero al mismo tiempo también nos abre otras posibilidades a conocer otras culturas. Entonces, Sí, yo creo que lo rico, perdón, Juan, solo termino la idea nada más para darle ya la sí, palabra. Eh, Justamente eso quería abordar con usted, que es cómo es de esos procesos de viaje, tener contacto con otras culturas. Usted ni siquiera, no solamente ha viajado a Latinoamérica, sino a Europa, a Asia, de pronto a otros lugares de culturas completamente diferentes a la nuestra. Entonces, eso quisiera que profundice un poquito más y le interrumpí, entonces ahora sí le doy la palabra. sí, justamente eso es lo lindo de viajar. Bueno, yo sé que no tenemos la posibilidad de costearnos un viaje. Si lo he hecho es por cuestiones de mi trabajo y realmente soy agradecido, soy muy profundamente creyente en Dios y agradecido con Dios por esa oportunidad que me ha dado. Lo rico de viajar es, primero, alguna ocasión estuve en Centroamérica y y fue allí cuando me di cuenta de, de una frase que alguna vez escuché en un seminario internacional sobre comunicación y cultura que estuvimos en Quito. Y decía, alguno de los conferencistas decía, unidad en medio de la diversidad y cómo construimos unidad en medio de la diversidad. Y para mí todavía sonaba en el aire, todavía estaba medio en el aire. Pero cuando estuve en Centroamérica, recuerdo en un proceso que estuve por cerca de un mes en El Salvador, logré entender que era eso de unidad en medio de la diversidad. Y es como construimos este Ecuador, un Ecuador lindo que yo creo que es un hermoso país, eh, un país con una riqueza, con una diversidad enorme, pero a veces entendemos esa diversidad solamente como la biodiversidad,
y creo que va más allá, es la diversidad cultural, la diversidad étnica, que está presente. Muy bien señalaba usted cómo eso, cuando uno está afuera, le hace sentir a uno las raíces que uno tiene. Y me imagino, y cuando pienso también en los migrantes, por ejemplo, ¿por qué cuando estamos aquí en nuestro país no valoramos la música ecuatoriana, pero cuando salimos fuera del país sí la valoramos? Y Entonces, la es comida también. la comida. Entonces, son cuestiones que, eh, que uno los va tejiendo y lo va descubriendo conforme uno va también ampliando su horizonte. Es cierto, he tenido la posibilidad de estar, creo que la cultura más distinta en la que he estado ha sido la cultura asiática, en donde eh, es increíble una cultura. eh, Estuve, creo que hace un poco más de un año en Tailandia, estuve en, en, en Chiang Mai, estuve en Chiang Rai. eh, Son países de Asia y que tienen una cultura totalmente diferente a la nuestra. Pero a pesar uno pensaría que son países que de alguna forma están pobres o están en camino, en procesos de desarrollo, pero algo que me llama la atención es, por ejemplo, esa disciplina de la cultura asiática. A pesar de que, por ejemplo, Tailandia tiene problemas serios de tráfico, serios de transporte, uno ve, por ejemplo, muchas motocicletas, muchas bicicletas y largas colas. Recuerdo que para trasladarme del hotel al aeropuerto nos hicimos casi 2 horas en llegar por un tráfico intenso que hubo cerca de las 7 de la noche en Bangkok. Entonces, usted no ve a los peatones cruzándose por media calle, prefieren darse la vuelta un poco o media cuadra, pero tienen que cruzar por el paso cebra y por el paso peatonal, y las motos respetan y el ciclista respeta. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención fue en Suecia, por ejemplo, en donde no hay señales de pare, no hay semáforos. En la ciudad en la que estuve, en Uppsala, en Estocolmo. Estocolmo, bueno, es un poco más grande la ciudad porque es capital y es un poco más turística, pero Uppsala, uno pensaría que, ¿y ahora qué hora me atropellan? Pero uno ve transitando, de hecho, casi no hay vehículos. El 98% de la gente que está movilizándose lo hace a pie o en bicicleta o en el tren. Entonces, y con una cultura increíble en donde uno se sube al tren y al lado no sabe uno con quién está conversando, con quién está viajando. Puede ser un docente universitario, un parlamentario o el mismo, o algún, no sé, alguna persona muy importante. Entonces, creo que nos falta aprender mucho como cultura latina, como cultura ecuatoriana de todo esto. Eh, Creo que hay cosas positivas, creo que toda sociedad tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿no? Pero yo creo que, como decía hace un momento, soy profundamente creyente y hay una parte de la Biblia que me gusta y dice, eh, recibid lo bueno, desechad lo malo. Todas las personas tenemos algo bueno y todas las personas tenemos algo malo. Si yo puedo aprender de alguien lo bueno, lo tomo, y lo malo, lo que yo considere malo, lo dejo, ¿no? Entonces, creo que podemos aprender también de esas culturas, lo bueno de esas culturas, como ellos podrán aprender lo bueno también de nuestra cultura. Entonces, sí, viajar me ha permitido aprender no solo las otras culturas, sino también cómo implementar procesos. Y yo creo que en los viajes he ido aprendiendo cómo implementar procesos que mejoren la calidad de vida de las personas. eh, en el plano turístico, en el plano social, en el plano económico, en cómo hacer ciudades más sostenibles, ciudades más amigables, cómo potenciar las capacidades productivas de la gente. Y eh, hay un montón de cosas que uno puede aprender. Y muchas de esas cosas las he traído y he propiciado, he promovido aquí, por ejemplo.
promuevo mucho, por ejemplo, esto del comercio electrónico, que aprendí mucho en Europa, cómo se mueve en el comercio electrónico, el pago electrónico, el dinero electrónico, como que no es una cosa del otro mundo, sino es cuestión de ir aprendiendo. En temas de movilidad, por ejemplo, aprender sobre la bicicleta, sobre el uso compartido del auto, sobre sistemas de transporte más alternativos, que generen menos impacto, y así, ir aprendiendo. Creo que eso es lo que uno tiene que ir eh, eh, cada que voy, que viajo, llevo algo de acá de Ecuador, pero también traigo algo de, los, de donde visito. Chévere, chévere, Juanito, realmente interesante todos estos temas de lo que es el desarrollo, sí, el desarrollo más integral, el desarrollo sostenible, lo que es comunidades más sensibles a los ecosistemas, y no solamente los ecosistemas entendido como bosque, que sí es importante, ¿sí? Que es un tema fundamental, sino los ecosistemas incluso urbanos, como en las Así mismas es. ciudades generamos sistemas sostenibles, que es un tema más ya complejo. Y todo este bagaje, por eso digo, con usted podríamos pasarnos horas y ojalá sigamos teniendo contacto y otros conversatorios para profundizar en tantos temas que usted aborda y que son fundamentales. O sea, yo creo que los temas del desarrollo, ¿sí? Bueno, disculpe que hable a nivel personal, siempre lo hablo, pero como digo, más que una entrevista, a veces también quiero aportar con ciertas cosas. Por ejemplo, estudié yo la maestría en desarrollo local, ¿ya? Y bueno, también después conversaré con otra persona que tenga una entrevista sobre lo que es el desarrollo económico sostenible, el desarrollo económico local, en su integralidad, ¿sí? Cómo se va fusionando todo el tema del desarrollo local sostenible, tanto en las ciudades como en poblaciones como Gualaceo, Chordelec, Sixi, etc. Eh, muchos temas por abordar en los temas del desarrollo, que es un poco lo que usted más nos ha tocado, el tema de la cultura y todo eso, realmente ahí con usted para hablar de largo, realmente. Pero quisiera ir Gracias. ahora puntualizando un tema concreto en estos próximos 20 o sí, 20 minutos, más o menos, de lo que es el periodismo. Usted es un conocedor, usted primeramente es un comunicador social y tiene mucho criterio. Hemos conversado mucho con usted, chateando, burlándonos, riéndonos un poco, a veces hasta enojándonos un poco, pero bueno, son caracteres diferentes el de usted y el mío. Sin embargo, usted me ha apostado muchísimo en muchas cosas, me ha hecho también entender ciertas cosas del periodismo. Usted también está vinculado con lo que son las redes sociales, tiene eso también es otro tema que habrá que irlo abordando y de pronto Por también le podemos supuesto. tocar un poquito ahora, pero este es otro tema, el de las redes, es otro tema que habrá que tocarlo en otro momento. Lo que sí quiero pedirle a usted ahora es que hablemos del periodismo nacional principalmente, ¿ya? De pronto ahí abordaremos algo a nivel internacional y algo a nivel más provincial, pero sí me gustaría entender su percepción del rol del periodismo, el rol del periodismo, ya sea escrito, bueno, usted ha estado más vinculado con el radial y el televisivo de alguna manera. Los medios de comunicación clásicos, digamos, porque ahora ya tenemos otros medios de comunicación, las redes, lo digital y todo esto, que es todo otro mundo, digamos, ligado, por supuesto, al periodismo digital y todo esto, pero que sí quisiera abordar un poquito, que usted nos profundice cuáles sus percepciones de los últimos, qué sé yo, puede ser 20 años o quizás más atrás, y del momento actual referente al periodismo nacional, ¿sí? ¿Cuál es ese rol del periodismo nacional y si es que está cumpliendo realmente el rol que es llamado al periodismo, ¿sí? En eso sí quisiera que profundice y le voy a dar todo el espacio ahí para que usted se explaye, como se dice, analizando el tema del periodismo nacional. ¿Cuál es su percepción? ¿Cómo analizamos? ¿Cómo aporta la política, la cultura al mismo desarrollo sostenible? Si es que hay un periodismo investigativo, ¿qué está pasando con ese periodismo investigativo? ¿Se hace investigación? ¿No se hace investigación en el periodismo? Eso quiero que usted ahora, y le doy todo el espacio para que lo profundice. Sí, bueno, este último tiempo he estado un poco desligado del periodismo. Comencé como
manifestaba al inicio, comencé en la radio de Gualaceo, que me abrió las puertas, que fue también, como decimos en términos medio de jerga, medio chiripa que llegué a la radio. Fue un momento en el que, por alguna situación de la vida, llegué a la radio, a tocar las puertas de la radio en la Centro Gualaceo, y nunca pensé, la verdad, que se me abriría de esa forma las oportunidades. Tomé esa oportunidad, comencé primero haciendo un programa, como decimos en el argot popular, pinchando discos, poniendo música en la mañana, pero después ya ahí yo soy siempre grato y muy agradecido con Jaime Shingre, que fue el que medio orientó mis inicios en la comunicación. Eh, Él trabajaba en la Centro Gualaceo y comencé con él. Y veía cómo se desarrollaba en el tema de comunicación y él estaba estudiando periodismo en la universidad. Entonces me entró la curiosidad y entré a estudiar también comunicación. Y desde allí, estos últimos años he estado desligado del periodismo, pero he estado más ligado al tema de periodismo en la radio y también más al periodismo escrito antes que a televisión realmente. Trabajé, recuerdo, se abrió por un espacio muy corto de tiempo en Gualaceo el semanario, ya no recuerdo, El Sol. no, hace algunos años, estoy hablando en el 2003, me parece, 2002, 2003, del señor Orellana, que tuvo un periódico, eh, Rabito Orellana, le decíamos Sí, sí, Edgar de cariño, ya. Edgar Orellana, él tenía un periódico, un semanario, entonces estuve un corto espacio de tiempo, lastimosamente no era sostenible y se cerró ese medio. He trabajado en Diario El Tiempo, estuve una temporada en Diario El Tiempo, en Ondas Azuayas estuve 2 temporadas, por más de 5 años la una, la otra estuve por año y medio. El, uno de los logros más lindos en Ondas Azuayas fue crear el espacio Derechos Urbanos, que era un espacio de hora y media, desde 10:30 a 12 de la mañana, que abordábamos diferentes temas. Fue allí con el arquitecto Fausto Cardoso que creamos este espacio, que era un espacio destinado para abordar los temas de una manera abierta, más plural, más con voces diferentes, de diferentes tendencias y de diferentes ámbitos, y que la idea era que la ciudadanía se apropie de ese espacio y que pueda participar. Recuerdo que creamos la silla vacía en ese entonces en el medio de comunicación para que la ciudadanía proponga el tema y vaya a debatir el tema. Y recuerdo que todavía creo que nos falta esa cultura de adueñarnos, de apropiarnos de los espacios. Entonces, pero sí logramos. Recuerdo que alguna vez un señor, un oyente nos llamó y dijo, oiga, yo quiero abordar el tema de la educación, yo quiero ir a participar en el programa. Y llegó al programa y participó esa hora y media. Y abordamos todo el tema de educación. Entonces, sí se ha logrado y creo que ha habido importantes han sido espacios muy importantes. Yo creo que el rol del periodismo en general es un rol que aporte en la construcción de una sociedad mejor, en donde sin que genere una dictadura de las mayorías, pero sí que genere bienestar para las mayorías. Yo creo que ese es el rol fundamental del periodismo, aportar en el desarrollo de los pueblos, generando un bienestar mayor, anteponiendo el bienestar común. Y digo, sin que se genere, sin que esto signifique o implique una dictadura de las mayorías, porque a veces confundimos eso, la democracia confundimos con una dictadura de las mayorías. Yo creo que la democracia es el diálogo entre las mayorías y también las minorías, y yo creo que ese es el espacio o los espacios que deben generar los medios de comunicación y cómo vamos construyendo la, la, la sociedad en esas interrelaciones. Que finalmente yo estoy convencido que sí, hay relaciones de fuerza y relaciones de poder que están implícitas en todas estas manifestaciones, en todas estas formas Ahí le interrumpo un ratito, Juanito, le interrumpo un momento ahí en torno justamente a esa idea que usted acaba de mencionar.
justamente el tema de los intereses de los medios, incluso el tema de los sesgos ideológicos o de grupos de interés, etcétera. No sé, en otros países me da la impresión que, por ejemplo, no sé, para mí es un poco medio más sincero decir, por ejemplo, yo soy un medio liberal, yo soy un medio socialdemócrata, yo soy un medio comunista, yo soy un medio conservador, o bueno, todas las ideologías, o incluso un medio anarquista. Posibles, claro. Entonces, no sé, a veces me parece un poquito más sincero eso que decir, bueno, yo soy objetivo, somos imparciales, acá somos imparciales y a lo menos esa es mi percepción de los medios nacionales. O sea, no sé si me equivoco, pero mi percepción y mi análisis de los medios nacionales es como que, ah, chuta, no, yo soy por poco el más imparcial del mundo, soy súper objetivo y todo, y total tiene sesgos muy grandes incluso, ¿sí? Ya sea a la izquierda, ya sea a la derecha, ya sea al centro, etcétera, pero me da una cierta impresión de una cierta hipocresía en los medios de comunicación nacionales, no, no en todos, por supuesto, pero me parece un poquito más sincero decir, bueno, yo soy de esta línea y pues en esta línea estoy y ya. O yo estoy vinculado con estos grupos empresariales o con estos grupos políticos y no jactarse de ser de alguna manera, digamos, imparciales, pero al fin y al cabo son súper parciales. Entonces, eso es lo que me preocupa de muchos de los medios de comunicación. No puedo generalizar porque evidentemente que no es así. No sé usted qué percepción tiene de esto o estoy equivocado en mi percepción. Sí, yo creo que tenemos que sincerar las cosas. Y yo creo que sí, es cierto lo que manifiesta. Creo que es mucho más eh, eh, transparente decir, bueno, este medio representa o tiene cierta eh, línea ideológica. Yo creo que eh, la ley de comunicación que teníamos creo que era mejorable, pero no creo que debíamos haberla rechazado toda y echado todo al tacho de la basura. Yo creo que teníamos que trabajarla en la ley de comunicación. De hecho, yo participé en la elaboración de la ley de comunicación, no directamente, En la cual, pero sí en la que teníamos, porque se derogó, recuerde que el gobierno de Lenín Moreno derogó la ley, se echó abajo la ley de comunicación y ya no tenemos ley de comunicación. Digo que trabajé indirectamente porque yo formo parte del Observatorio Ciudadano de la Comunicación, que trabajamos en temas de observatorio de medios de comunicación. Y, eh, y una de las cosas que tenía la ley era que los medios de comunicación tenían que transparentar su línea ideológica y su código deontológico, cosa que en este momento ya no es obligatorio. O sea, si el medio quiere, puede publicarlo, si no, no. Y que un poco daba las pautas de saber a qué responde el medio de comunicación. Yo creo que usted ha tocado algunas palabras que son claves para entender los medios de comunicación, el tema de objetividad, parcialidad. Eh, la primera cosa que aprendemos en las universidades, y que estoy totalmente de acuerdo con algunos docentes, es que la objetividad no existe. No existe la objetividad. La imparcialidad es también medianamente aplicable. La objetividad no existe porque somos seres humanos, somos seres objetivos. Y vamos a tener una tendencia, ideología, un sesgo ideológico que va a estar presente en todo momento, desde el momento en que selecciono eh, mis, eh, el tema que entrevistado voy a tratar, o a los el tema entrevistados el tema que voy a tratar y a quienes voy a entrevistar. Es decir, ¿por o qué los escojo contenidos. exacto, por qué escojo este tema para abordar en el periódico y no este otro tema que también es importante? Entonces, desde el momento que estoy pesando qué temas voy a trabajar hoy día, les cuento cómo es un día en el periódico. Uno llega normalmente cuarto para las 8 de la mañana a un periódico, si no es antes, a revisar todo lo que ha salido en los otros medios, que son las noticias nuevas. Mientras uno se va al periódico, va escuchando las radios y todos los informativos posibles. Prácticamente la vida de un periodista comienza a las 6 de la mañana escuchando todos los informativos para ver qué de nuevo ha habido en la información. Uno llega a las 8 al trabajo, pero ya
con una carga previa de información. Entonces, Con llega a las prejuicio, 8, digamos así. eh, más que prejuicios, ya con toda una carga de elementos que pueden aportar para el desarrollo de los temas que uno podría plantear. En el día, Sí, ¿ya? entonces, exacto. Entonces uno llega, tiene la reunión editorial, por lo general unos 40 minutos, y en esa reunión se definen los temas, y uno dice, hoy día voy a abordar este tema como tema principal, estos secundarios, y voy a llenar esta página. Y voy a entrevistarle a tal, a fulano de tal, a fulano de cual. Entonces, eh, desde ese momento de que uno dice, voy a abordar este tema como noticia principal y este tema como noticia secundaria, ya está haciendo un criterio de juicio y valoración. Entonces es subjetivo. La objetividad en el periodismo no existe, o sea, y no debería existir. No deberíamos decir somos un medio objetivo o soy un periodista objetivo, porque no es tal. No hay. Correcto. El hecho que selecciono las palabras precisas para un titular y le pongo, voy a poner un ejemplo, faltan medicinas en el hospital, o, si, o puedo poner, el presupuesto cubre solamente el 85% de la demanda de medicinas, o puedo poner, eh, mm, el presupuesto cubre la mayor parte de las medicinas. Ahí ya estoy teniendo tres miradas diferentes del mismo titular. La primera, culpándole o poniéndole como una forma negativa de que no hay todas las medicinas, de que el presupuesto no alcanza. Un segundo titular de una forma técnica y un tercer titular que es un poco más, eh, en cambio, dando la vuelta y haciéndole como quedar bien al ministerio, etc. Entonces, desde el momento que selecciono el titular, las palabras para el titular, ya tienen una intención y esa intención es subjetiva. Entonces no existe la objetividad. La imparcialidad es medianamente aplicable porque siempre voy a estar apegado o tratando de apegarme a los hechos y apegándome a las fuentes. Entonces, lo que me dice la fuente, lo voy a tomar, verificar, comprobar, pasar un filtro y efectivamente que lo que me dijo esa fuente voy a contrastar con la otra información. Y ese proceso a veces es el más difícil, la contrastación de las fuentes. Porque si yo voy a un ministerio y me dice, tenemos del 85% del presupuesto, o más bien el presupuesto cubre el 85% y son X millones de dólares. Pero voy y veo en la farmacia y me dicen que no tienen los medicamentos, entonces algo está pasando. En algún lado se están quedando las medicinas. Entonces, contrastar las fuentes. Por un lado, la fuente oficial que me dice que se invirtió X cantidad y por otro lado, los usuarios que me dicen que no tienen medicinas. Entonces, algo está pasando al medio. Y es allí donde entramos los periodistas. Hace unas semanas uno de los docentes de la Universidad de Cuenca decía, si el uno te viene a contar y te dice que afuera está lloviendo y el otro te dice, no, está haciendo sol, no es tu obligación darle el micrófono a los dos, es tu obligación salir y ver qué es lo que está pasando, si está lloviendo o haciendo sol. Y ese es el papel y el rol del periodista, investigar y contrastar y verificar que la información que está llegando efectivamente es la que está llegando y la que está sucediendo. Muchas de las veces, y esto no es que los medios de comunicación o los periodistas somos malos o hacemos a propósito de no dar las cifras o de no verificar o no contrastar al 100% la información, es por la inmediatez del medio de comunicación. Les cuento les decía al inicio cómo es el proceso. Uno empieza desde las 6 de la mañana escuchando los informativos, los noticieros, leyendo lo que salió en el periódico en X, lo que leyó en el periódico tal, en el periódico cual. Llega y tiene que llenar una página, y una página estamos hablando de por lo menos unas 7 noticias. Una noticia principal de portada,
y unas 5 o 6 noticias secundarias que le llamamos cuartillas. Entonces, y cada una de esas con sus diferentes fuentes. Entonces, recorrerse buscando todas las fuentes, llegar apresurados a revisar las notas. Normalmente 2 de la tarde tenemos una nueva reunión de evaluación para ver si todos los temas que planteamos en la mañana, a las 8 de la mañana, pudimos cubrirlos, sino ver cuál es la otra salida y ver cuáles otros temas tenemos sobre la mesa para darle una salida, porque a veces nos falla una reunión con alguna fuente o alguna persona que íbamos a entrevistarle no estaba o cosas así. Entonces, llegamos y a partir de las 3 de la tarde comenzamos nuevamente a escribir y es una cantidad enorme de escritura que tenemos que hacer. Entonces, llenar una página, normalmente se sale 7, 8 de la noche, cerrando la edición del periódico. Entonces, en medio de todo eso es difícil contrastar todas las fuentes y verificar que toda la información, esa cantidad de información que nos dieron, podamos sistematizarla y podamos confrontar la información. Yo creo que esa inmediatez que nos tiene el medio de comunicación, sobre todo la prensa escrita, la prensa radial también, esa inmediatez, y en la televisión no se diga, que es mucho más rápido y tiene que ser notas de minuto y medio, y en un minuto y medio englobar toda esa realidad que está pasando. Entonces, son los errores que nos hace cometer y que cometemos a veces en el periodismo y que a veces no es entendido por la ciudadanía y nos ponemos a todos en el mismo saco y señalamos que la prensa es una prensa corrupta, una prensa vendida, cuando no es cierto. Sí hay intereses en los medios de comunicación. El interés que sea, como decía al inicio, no hay una objetividad. Cada medio de comunicación tiende a intereses, a unos, como usted manifestaba, con ideologías liberales, de izquierda, de derecha, con conservadores, etc. Entonces, los medios de comunicación, sobre todo los más grandes, nacionales, que tienen un alcance más nacional o regional, sí tienen ciertos intereses. Quizá en los medios más pequeños sea menos notorio esa influencia o sesgos. Esos sesgos que se tienen. Aún así, yo lo que señalo de los medios de comunicación pequeños, creo que tenemos que avanzar hacia la profesionalización. A mejorar nuestra profesión en los medios pequeños, en los medios de cantones. He visto muchos errores, he visto muchas cosas, llevar la grabadora, o la cámara y ponerle a la autoridad y luego tomar de eso 2 minutos y sacar. Eso, recuerdo que una profesora nos decía, ustedes van a ser periodistas, van a ser comunicadores, no serán cargadores de la grabadora, o sea, refiriéndose a que se llega, se pone la grabadora y luego recorto los 2 minutos y paso íntegro. No hay repreguntas, no hay un cuestionamiento hacia la autoridad. Yo creo que una de las cosas que el periodismo debe hacer es ser incómodo. El periodismo que no incomoda a la autoridad no está cumpliendo o está cumpliendo a medias su función o su rol. Sin que eso signifique un ataque o sin que eso signifique, como se dice normalmente, cortar piso a la autoridad de turno, pero sí debe ser un generador de malestar. Yo recuerdo que otro docente en la universidad decía, siempre tenía esta frase, decía, en la comunicación hay el periodismo y las relaciones públicas. Si no están haciendo periodismo, están haciendo lo otro. Entonces... Eso justo, perdón que le interrumpa ahí, sí, ese es un tema fundamental. Eso que el tema que acaba de decir ahorita es fundamental, porque lamentablemente, a lo menos en nuestros cantones estoy hablando, ya desde hace muchos años,
el periodismo sobrevive en base a las mismas autoridades. Entonces, se financia a través de las mismas autoridades y las mismas autoridades, digamos, como que tienen de alguna manera, no sé si llamarlo así, pero casi, casi que compradas ciertas relaciones públicas, digamos así, en caso de los cantones. Y bueno, no creo que esto también solo en los cantones, sino también esto sucede a nivel nacional, A nivel provincial nacional, y por nacional. supuesto, provincial, exacto. Entonces, Sí, eso también sí es un problema porque muchos medios de comunicación sobreviven gracias a las autoridades, cuando realmente ahí sí es un tema que hacen, como dice usted, más relaciones públicas y de obediencia a la autoridad que más que generar esa incomodidad o por lo menos dar elementos de cuestionar, de investigar más a fondo ciertas cosas. eh, Como que eso que usted acaba de decir realmente es fundamental. Y ahí le corté, más bien le dejo que continúe. sí, yo creo que el rol del periodismo es transparentar. Bueno, hay diferentes áreas de la sociedad. El periodismo no está solo para cuestionar la actividad pública, no solo para cuestionar la actividad de la autoridad o quien ejerce la administración pública, está para cuestionar a la misma sociedad, cuestionarnos esas relaciones de poder, de inequidad, esas relaciones A lo privado también. a lo privado, exacto, lo privado entendiendo también como empresa, empresa privada, pero también a lo privado, o sea, qué está pasando, por ejemplo, en las relaciones familiares, qué está pasando en las relaciones Barriales, sociales. barriales, sociales, etcétera. ¿Qué está pasando en nuestra relación con el ambiente? ¿Qué está pasando en mi relación eh, con los agroproductores, etcétera? Entonces, tenemos el periodismo está para cuestionarse y cuestionarse todo aspecto de toda eh, la sociedad, o sea, Ahora, no solo a quien está en el poder. ahora ahí Hace le un pongo, momento, ahí le puntualizo, perdón, y nuevamente le interrumpo ahora porque estos temas que sí, antes le dejé un poquito más que hable más tiempo, pero estos temas que está tocando es fundamental. Entonces ahí sí le interrumpo un poquito. Eh, ¿Por qué? Porque de alguna manera yo sí creo que ahí al periodismo le falta un toque de otras áreas. O sea, es lo mismo que la psicología, ¿sí? La psicología, si uno se queda en la psicología y no recibe la alimentación, por ejemplo, en mi caso, o de otra gente también, de la sociología, de la antropología, de la economía y de otras áreas de la misma biología, de las neurociencias, etcétera, es como que el periodismo como que se queda ahí a veces. No sé ahí, yo creo que ahí sí le falta al periodismo, por un lado, especializarse, porque si no todos los medios, como usted decía, y narraban cómo es la vida diaria del periodista en medio diario, un diario, digamos así, radial o escrito, pero lo que sí me da la impresión que falta es esa cierta especialización del periodismo, qué sé yo, periodismo investigativo, ¿sí? Una especialización del periodismo. Periodismo cultural, periodismo ambiental, mismo periodismo, por ejemplo, psicológico, periodismo artístico, no sé, todos esos temas, económico, empresarial, de negocios, etcétera. En el Ecuador yo creo que sí nos hace falta un tipo de periodismo así. Ahora, de hecho que pueden haber periodistas que se especialicen, por ejemplo, en economía. De hecho, pueden haber periodistas que tengan una maestría o por autodidáctica o experiencia, sepan de economía. Pero yo creo que ahí sí son claves los enlaces entre el periodismo y la sociología, el periodismo y la psicología, el periodismo y la economía, y ahí sí ir conformando equipos multidisciplinarios para ir especializando de alguna manera el periodismo y así sea un medio general, también recibir esos aportes de las otras áreas y ahí sí ir fusionando. No sé usted qué opina de esto ya un poquito para medio, también ir terminando porque ya se nos va el tiempo. Entonces, no sé si en estos 3, 4, 5 minutos profundizamos un poquito este tema para que yo creo que sí es importante. sí. A ver, bueno, va a ser difícil en 3 minutos explicar y abordar todo esto. Para mi punto de vista, y esto es una posición personal, sí, a ver,
creo que la especialización uno tiene que tomarlo también con pinzas, porque corremos el riesgo de fragmentar demasiado la realidad y comenzamos a especializarnos. Y ese es uno de los problemas que veo, por ejemplo, en mi trabajo, cómo hemos ido fragmentando los conocimientos y decimos, bueno, yo soy especialista en biotecnología y punto, yo soy especialista en medicina y con especialización en cardiopatía, en cardiología y punto. Entonces dejamos de lado lo circundante. Yo creo que tenemos que avanzar hacia miradas más integrales. La especialidad existe, hay periodismo, primero el periodismo investigativo todavía está en duda si es un género más o si es una especialidad más del periodismo, porque el periodismo en sí es investigación. Es investigación, contrastar las fuentes, verificar que lo que me dijeron es la cifra y cantidad correcta, verificar que lo que me dijo el titular del ministerio es lo que me dijo. Entonces, el periodismo en sí es investigación, es ir a la fuente, es buscar la fuente, es investigar, es buscar, contrastar, comparar, hacer contrastaciones, comparaciones para sacar un producto comunicacional y que eso oriente también. Además, esa es una de las funciones del periodismo, orientar y generar estos espacios de diálogo. No solo presentar cifras, de nada me sirve que me diga que 6 o 7 de cada 10 niños en el Ecuador tienen problemas de malnutrición. Bueno, y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el sistema educativo? ¿Qué está pasando con el sistema de salud? ¿Qué está pasando con la producción de alimentos? Entonces, contrastar eso, irme a un centro de escolar y ver cuáles son los alimentos que están comiendo en el bar, cuál es la disposición del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, cómo estamos produciendo los alimentos, qué alimentos estamos consumiendo. Entonces, es mucho más amplio. O sea, en ese ejemplo tan corto de hablar de 6 de cada 10 niños en el Ecuador tienen problemas de malnutrición, incluido desnutrición y problemas también de obesidad y sobrepeso, que son problemas de malnutrición. Entonces, ¿qué está pasando en la sociedad? Algo estamos haciendo mal. Eso tenemos que cuestionarnos. Entonces, el periodismo en sí es un periodismo de investigación. Todo periodismo, por más pequeño que sea, tiene que ser de investigación. Ahora, el problema radica en que muchas veces del periodismo nos quedamos en la coyuntura. Vamos tras la noticia del día, ¿sí? Del accidente que hubo con voy a poner un ejemplo de aquí de Cuenca, el accidente que hubo con el tranvía y corremos detrás del accidente y sacamos la foto y corremos y decimos, pero no estamos analizando, por ejemplo, en conjunto qué está pasando con la cultura vial en la ciudad, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca. ¿Qué pasa con el conductor promedio? ¿Cuántas veces cuántos accidentes hay? ¿Cómo se han generado? Entonces, se convierte estos temas en crónica roja. Entonces decimos, hubo un accidente en X sector de la ciudad y corremos y mostramos la foto y decimos, el conductor se pasó, pero no miramos en la integralidad. Cuando tenemos la oportunidad de ese hecho concreto, convertirlo en un análisis más amplio y más en contexto, ¿sí? Entonces, descontextualizamos la información, le sacamos de su contexto y lo mostramos solo como un hecho, y a veces puede parecernos como un hecho aislado, pero eso forma parte de un todo, y ese todo es el que a veces no estamos reflejando cuando hacemos la comunicación y cuando mostramos en el periodismo. Entonces, en el hecho concreto del accidente, publicamos en el periódico, hubo un accidente, murieron 2, no sé cuánto, pero no estamos a veces, no nos vamos no sé, a hacer una investigación más profunda en cuántos conductores hay, cuántas licencias han sido emitidas, cuántas licencias, por ejemplo, de taxistas tienen 0 puntos en sus licencias, cuántos conductores han sido sancionados por ebriedad, cuáles han sido los controles que se están haciendo. No ponemos en su contexto.
Y ese es uno de los inconvenientes No se del profundiza. periodismo y no, claro, no vemos en la integralidad, Más que nada, nos quedamos solo, sí, sí, le interrumpo, perdón. Especialmente es que no se profundiza, o sea, solamente quedamos tal vez en en los la síntomas, como coyuntura. se dice, en los síntomas, en la superficie, pero como que no se hace el análisis, la reflexión y los otros factores que son necesarios. Entonces, eso sí es un tema fundamental. Juanito, se nos está acabando el tiempo. Tengo otra entrevista. Realmente, como le decía, hay muchísimos temas por abordar. Con usted, a lo menos, que es una biblioteca abierta, y no solo biblioteca en el Gracias. sentido teórico, sino que en el sentido de su cosmovisión, de su integralidad, de sus viajes, del desarrollo. O sea, hay muchísimos temas y por eso digo, no quiero que sea ni la primera ni la última. Eh, Profundizaremos más estos temas en próximas entrevistas y queda ya invitado porque realmente es un intelectual, como yo lo presenté en las redes sociales, Muchas gracias. Gracias, periodismo. Elvi, por la... Sí, realmente hay que reconocer gente valiosa. De pronto, como les digo a veces a mis invitados, yo no puedo estar 100% de acuerdo, pero haré lo imposible para que por lo menos digan algo así yo no esté 100% de acuerdo. Entonces, justamente, pero yo creo que hay que darle ese valor a las personas y usted es un genio intelectual, yo le veo así y, y hay muchos temas por abordar porque podemos irnos de largo, ¿sí? Y imagínense, en los medios de comunicación tradicionales, por ejemplo, no sé, en Ondas Azuayas o en otro, tienen 10 minutos, 15 minutos en las entrevistas, bueno, máximo hasta Así 20 es. minutos. Hoy Sí. día nos hemos ido hora y media y justamente este es los temas que sí vale profundizar porque eso también genera un cierto cuestión de análisis de la gente, de educarle también a la gente a que sepa analizar los medios de comunicación, que es otro tema que no abordamos, pero sí es fundamental y espero tocarlo en los próximos programas, en las próximas entrevistas y conversatorios. Eh, no sé, Gracias. unos 3 minutitos ya para más bien como un mensaje de despedida y sus últimas palabras y agradecerle y que sigamos haciendo este tipo de entrevistas y de Sí, conversatorios. gracias, Elvis. Bueno, decía, formo parte del Observatorio Ciudadano de la Comunicación. Desde allí promovemos estos diálogos, encuentros, jornadas de profesionalización con profesionales, valga la redundancia, de la comunicación, del periodismo que están en el día a día para ir mejorando la práctica periodística, pero también trabajamos con la ciudadanía desde el Observatorio de la Comunicación. Bueno, ando metido en mil cosas, desde temas ambientales, temas productivos, temas sociales, temas médicos. Entonces, pero bueno, en el observatorio lo que trabajamos es tanto con los profesionales de la comunicación como la ciudadanía, para que la ciudadanía también comience a ser crítica de lo que está consumiendo en los medios de comunicación, de que no todo lo que está en el medio lo acepte, o si lo acepto o lo rechazo, pero sabiendo por qué y cómo esto aporta a mi desarrollo personal y al desarrollo de la sociedad. Bueno, le doy una primicia a Elvis y a la gente de Chordelé también. Desde hace unas semanas, creo que hace unas semanas, publiqué una foto del padre José María Vargas con algunos libros que había recibido de parte de su hermana como un regalo. Y ponía como titular de esa nota, decía que estaba preparando un proyecto para Chordelé y entré a buscar alguna información sobre algunos datos históricos de Chordelé, a ver si había, porque la idea es ir generando también, estoy empezando o empezado ya desde de esa fecha para acá a trabajar en un proyecto de comunicación para Chordelé. Creo que es momento de dar paso. Como decía al inicio, siempre Chordelé para mí va a estar, como digo siempre que cuando publico alguna foto o algo, es mi rincón favorito en los Andes, mi cuchito, mi lugar donde tengo. Y yo creo que eh, quiero aportar de esa forma también en Chordelé, generando un medio de comunicación para Chordelé, espacios de diálogo, inicialmente serán virtuales, pero ojalá, Virtuales, virtuales. sí, este momento virtual, sí, pero ojalá en algún momento podamos concretar ya en algo mucho más grande
y que Chordelej realmente también vaya generando y vaya generando estos espacios. Yo hubiese querido en mi tiempo tener más de espacios de comunicación, espacios culturales, de espacios de apertura, espacios de diálogo, conversatorios, foros, que puedan ir generando o despertándonos cómo queremos construir el futuro de nuestros pueblos. Y yo creo que ese es el punto. Y desde ya les estoy invitando también a que se vayan sumando a esta propuesta. Si les llega una invitación con el nombre de Memoria Chordelej, esa es la página con la que, bueno, ahorita está en perfil todavía, estoy afinando algunos detalles para comenzar a salir con algunos productos comunicacionales, para ir generando justamente estos espacios que no tenemos siempre en los medios de comunicación. Eh, como decía y señalaba siempre, los medios de comunicación, la inmediatez, el tiempo corto que tenemos en los medios nos imposibilita abrir mucho más el diálogo, profundizar más, analizar más las cosas. Yo creo que podemos ir construyendo estos espacios un poco más ciudadanos. Así que les invito y le invito también, Elvis, a que en algún momento podamos sumar una propuesta mucho más grande. Siempre hemos estado en alguna ocasión con una de las administraciones, estuvimos conversando en crear algún medio de comunicación. Eh, es difícil acceder a los medios de comunicación, sobre todo radiales, pero sí podemos ir generando otros. Entonces, desde ya les invito y les cuento esta, eh, este espacio que espero que tenga acogida y cabida en Chordelej, que se llama Memoria Chordelej. Memoria Chordelej va a ser un espacio de diálogo, un espacio un poco ameno, más pero de profundidad. Y viendo las cosas, ojalá pueda concretarse en una idea más grande, acompañado también de otros procesos que tienen que ser compartidos con jóvenes, con personas, con líderes, con barrios, con otros sectores que tienen que ir abriendo para ir construyendo juntos, como digo, el futuro de nuestra sociedad, el futuro de lo que queremos para nuestros pueblos. Yo creo que eso es fundamental y eso es básico. Chévere, Juanito. Muchísimas gracias. Justo 9:30 de la noche estoy aquí con el reloj. Bueno, agradecerle, Juanito. Realmente ha sido interesante escuchar porque lo tradicional es que los periodistas, digamos, hagan las preguntas, entrevisten y escuchen más bien. En este caso, más bien hemos hecho un juego de roles, como decimos en psicología social. Más bien me ha tocado a mí como psicólogo escuchar lo que diga un periodista y yo creo que los periodistas tienen mucho que decir y porque están a veces chas cámaras, están chas grabadoras y darles ese espacio para escucharles, para que analicen los temas, yo creo que es un tema fundamental. Bueno, pues también de paso le invito, sí tengo yo la página que es Chordelej, Historia y Memoria, de pronto si se puede, para que no estén creando otro espacio. Bueno, yo tengo básicamente en Facebook se llama Chordelej, Historia y Memoria, pero y si es que ese espacio se fusiona tal vez con la propuesta que usted o alguna otra gente está construyendo, pues más bien ceder ese espacio a la gente de Chordelej. De pronto a usted, ese espacio está en Facebook, ¿sí? En Facebook nada más. De pronto después, no sé, en YouTube, en otros espacios, pues con todo le dejo esa inquietud y también, como dice usted, es esta primicia. Yo creo que son espacios que Chordelej se merece, que ya necesita y que no dependa únicamente de los medios de Gualaceo, que también son importantes, por supuesto. Hemos sido sociedades hermanas, cantones hermanos, que en algún momento se separaron, pero tenemos una historia, una muy larga historia Así es. compartida. Una historia muy cercana. Cercana. Así es.
Y bueno, con todo, le comento de este fanpage que ya tengo casi que 1 año y medio, 2 años, justamente de la iniciativa que usted planteó En algún momento con conversamos, Con Tom recuerdo, claro. Warson. También he compartido mucha información de Tom Warson, que también es un historiador, un intelectual. Entonces, de pronto ahí está el espacio. Yo no lo utilizo mucho, lo utilizo poco. Yo también tengo el Wallaceo Historia y Memoria. Tengo también Azuay Historia y Memoria. Y Ecuador Historia y Memoria. Son algunas páginas que manejo, pero como le digo, o sea, yo algún rato quisiera que eso más bien ya se descentralice. La que más manejo es Wallace Historia y Memoria por mi misma situación, que yo soy de acá. Pero en todo caso, le dejo con esa inquietud, Juanito. Si es que pueden utilizar ese espacio, usted y otras personas, pues, y se arma un proyecto en torno a eso, pues, bienvenido. Y si no, pues, no hay ningún problema, tampoco nos vamos a resentir de eso de ahí. No, muchas gracias, Elvis. Gracias por la apertura. Como decía, siempre está en mi memoria, siempre está en mi corazón, en mi mente, Chordelé. Yo anhelo volver a Chordelé, anhelo en algún momento de mi vida volver. Hice un intento de ir a pasar una temporada allá, pero no se dieron las cosas y Habrá el dejé momento, pero algún ahora de manera proyecto, un remota también. proyecto. Y sí, pues valga la oportunidad de que aprendimos, como decía al inicio de la pandemia, a usar de otra forma, comunicarnos de otras maneras. Entonces, creo que hay que echar mano de lo que tenemos y de lo que disponemos y aprovechar eso. Entonces, sí, Chordela en memoria, le he puesto por diferentes temas, una por mis raíces, porque soy de allá, porque eh, mis abuelos, mis papás, mis padres son de allá, mi familia está allá, entonces sí, mis amigos, mis vecinos, gente de toda la vida, yo a ratos eh, sí me siento en Cuenca o en otros lugares, espacios que estoy rodeado de muchísima gente, gente a quien aprecio, gente que he llegado a conocer, no solo de Cuenca. Si me preguntan, converso, chateo y estoy en conversación constante con gente de Pakistán, de la India, de Suecia, de Holanda, de Perú, de Colombia, de todo el mundo. Y no solo por el proyecto, sino por cuestiones también de ir construyendo algunas cosas eh, mucho más amplias, no solo por el tema puntual del trabajo, que yo sé que en algún momento estaré o no estaré, pero con esas personas podemos ir construyendo cosas más a largo plazo y estoy aprendiendo también. Entonces, estoy rodeado de mucha gente, pero es ese Falta el sentir, toquecito local, ese calor de la de localidad. Chordelec, de la gente, de mis vecinos, de mis amigos, lo que me hace tener esa nostalgia por Chordelec, además de que estoy muy orgulloso por todo lo que significa Chordelec, por todo lo que es el pueblo de Chordelec, sus artesanías, su gente, no Historia, por, no, sí, por toda su arqueología, historia, por su turismo. tradición, arqueología, etcétera, no por algo obtuvo un reconocimiento que no es cualquier reconocimiento. O sea, cuando alguien me dice, pero es ciudad creativa, no es. O sea, es un reconocimiento de la UNESCO. O sea, más allá de los errores que puedan tener estas instancias multilaterales, instancias internacionales, pero es un reconocimiento de Naciones Unidas. Entonces, y no es como los premios en el que dice, vaya, entre a la página web y vote por tal o cual ciudad y le damos el premio, no sé qué, y postula, mientras más votos tiene en Internet y la misma gente entra a votar 5 o 6 veces. No se trata de eso. De hecho, es un proceso muy riguroso que muchas ciudades en el mundo quisieron tenerlo. Y me siento muy orgulloso de eso. Y, y haber formado parte del equipo que trabajó en la postulación y en la nominación de Chordelé como ciudad creativa. Eh, y muy voluntario, o sea, ni siquiera es que fue una consultoría o cosas así. Yo trabajo mucho en eso, consultoría. En este momento estoy con una consultoría también para Naciones Unidas. Trabajamos en esos proyectos,
No, fue una cosa voluntaria, una cosa de desprendimiento por amor a Chordeley. Entonces, eh, estoy muy orgulloso de eso, muy orgulloso de Chordeley, de la gente, de la habilidad. Yo digo que Chordeley, eh, nacimos, y me incluyo también porque nacimos con ese talento para convertir eh, los materiales que caen en nuestras manos en piezas hermosas de arte, en la paja toquilla, en el Alquimistas, oro, alquimistas. en el oro, en la cerámica, en el cuero, en la pintura. Somos por naturaleza hábiles, artesanos, hacemos con el material que tengamos, hemos creado cosas lindísimas, hermosas, que le ha merecido a Chordelé este reconocimiento internacional. Y como digo, no es un reconocimiento cualquiera. Eh, Estamos a la par de ciudades a nivel mundial como ciudades de Italia, de México, de países nórdicos que se han ganado ese reconocimiento, a tal punto que debo recordarles, y esto apuntar, por ejemplo, la misma ciudad de Loja, que es considerada una capital, la ciudad más cultural y artística del Ecuador, postuló también y estuvo en la postulación, trabajando para la postulación y finalmente no lo lograron. Entonces, algo especial debe tener Chordeley, algo único que le hace a Chordeley, y eso me hace sentir orgulloso, y al lugar que vaya yo digo siempre, este es mi rinconcito en los Andes, Chordeley es mi rinconcito en los Andes, y le puse memoria a Chordeley por eso, porque es de dónde vengo, es conocer mi pasado, conocer los que estuvieron antes, conocer su historia, su tradición, su encanto, y le he puesto como eslogan, porque estamos tejidos de historias. Entonces, es eso, somos lo que somos ahora, somos un conjunto, un tejido de historias pasadas, que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros ancestros tejieron, que mi vida, y también tiene un sentido muy personal, que mi vida es el producto de ese cúmulo de experiencias y ese cúmulo de cosas, de conocimientos y acontecimientos que pasaron en mi vida. Lo que soy ahora es producto de todo eso, de todo lo que me ha pasado en mi vida. Las cosas buenas y las cosas malas. Lo que me pasó para bien y lo que aprendí también de lo malo. Entonces, soy un tejido de historia. Y ese es el sentido de Chordeley Memoria. Chévere, 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 Juanito. Realmente escucharle a usted nos genera muchos sentimientos también para mucha gente. Veo que se apasiona por su pueblo, por sus raíces y eso es importante. Así se haya uno recorrido todo el mundo, siempre Así es. regresa a su terruño, como se dice, y tiene ese sentimiento. Y a veces también he tenido sentimientos encontrados con Gualaceo. A veces le he odiado a Gualaceo, otras veces le he amado mucho a Gualaceo y a veces ando en esas crisis existenciales si es que lo amo o le odio, pero de pronto ahí hay un punto intermedio entre el amar y el odiar a Gualaceo. Pero bueno, ya algún momento también hablaré sobre esto con otras personas. Bueno, Juanito, muchísimas gracias. Realmente ha sido apasionante escucharle a usted, todo su perfil, su trayectoria, que aporte mucho a Chordelej. Estaremos coordinando cualquier cosa. Agradecerle y bueno, pues amigos y amigas, ha sido Juanito Juan Carlos López, oriundo del Cantón Chordelej. Hemos analizado con él periodismo y pues posteriormente quedan muchos temas, a pesar de que ya estamos más de la hora y ya estoy con mi entrevista un poco retrasada de 15 minutos, pero bueno, en todo caso ha sido enriquecedor, justamente es lo que no se da en los medios tradicionales, que no tienen más de unos 15, 20, 30 minutos. Y aquí justamente este espacio es un espacio alternativo, justamente desde una mirada psicológica, eh, invitados a diferentes profesionales, emprendedores, deportistas, futbolistas, etcétera. Entonces, agradecerle, Juanito. Amigos y amigas, síganme, vayan al canal de YouTube,
como Elvis Orellana Espinosa, especialmente las personas que me siguen, que nos siguen en Facebook, vayan al canal como Elvis Orellana Espinosa, ahí van a encontrar esta entrevista y van a encontrar videoconferencias y van a encontrar otras entrevistas y seguiremos, por supuesto, profundizando con mucha gente varios temas. Gracias, Juanito, gracias amigos y amigas, cuídense mucho, estamos en contacto. Gracias. Gracias, Elvis, y gracias también a toda la gente que nos ha acompañado y que me ha tenido un poquito de paciencia. A ratos quisiera No pasa nada. decir mil cosas Para eso estamos, justamente para ir profundizando estos temas que a veces no se abordan en muchos espacios y justamente desde la mirada psicológica, que es muy importante abordar diferentes temas y enlazarnos con otros profesionales de otras ramas para ir tejiendo justamente, como usted dice, varios temas. Gracias y pues estamos en contacto. Cuídese mucho. Gracias, Elvis. Estamos en contacto, Juanito.